¿De qué vamos a hablar ahora? De políticas públicas. Y hablar de nada es difícil. ¿Por qué de nada? Hace 6 años tocamos ese mismo tema en la convención aquí en el Congreso y pudimos hablar de todo un plan nacional de desarrollo, de programa sectorial de minería, de cuál era la situación de la minería en el sexenio anterior y qué esperábamos para la minería en el sexenio que está terminando ahora. Ahora no tenemos todo ese material. ¿Por qué? Porque el gobierno actual simplemente, por decirlo de alguna forma, ha ignorado a la minería. Simplemente no quiere saber nada de minería. Tenemos este diagrama que hemos mostrado también en otras ocasiones, que nos permite conocer por qué es importante tener un buen diagnóstico, una buena situación para la industria minera y cuáles son las consecuencias de ello. Los factores que entran en juego son los factores positivos, los tenemos en la parte superior de la barra, los factores negativos en la parte inferior y obviamente la consecuencia de contar con un Estado de Derecho, con unas políticas definidas, con una acción regulatoria adecuada, es el que nos va a dar una posibilidad de más empleo, más desarrollo, más inversiones y todos los efectos positivos de la minería. El entorno negativo, pues es simplemente obvio que nos va a llevar a cierre de minas, desempleo, abandono de comunidades, etcétera. Aparte del impacto en aspectos de contribuciones fiscales, exportaciones, incremento de divisas, etcétera, etcétera. Entonces, para poder entender de lo que vamos a hablar ahora, tenemos que dar los antecedentes de lo que es el marco legal de lo que podría o debería conducir a una política pública. En primer lugar, tenemos el fundamento constitucional. Vamos a hablar de los antecedentes para, como estoy diciendo, el marco legal. El Plan Nacional de Desarrollo de 2019 a 2024 es de este sexenio. El Programa Sectorial de Economía de 2020 a 2024. ¿Cuál fue la realidad del sexenio? ¿Y cuáles son las propuestas para una política pública en materia minera? En cuanto a los antecedentes, lo que destaca es el marco legal al que me estaba empezando a referir, de la Constitución, que nos regula lo que es la planeación. La planeación gubernamental en México inició en los años 30 del siglo pasado, principalmente cuando teníamos gobiernos con un enfoque socialista. Entonces trataban de desarrollar una planificación económica. Ese era en aquel entonces la motivación, de ahí el nombre de los planes sexenales. Sin embargo, después la práctica se abandonó o se le dio poca importancia hasta los gobiernos de López Portillo y Miguel de la Madrid, que precisamente fueron secretarios de programación encargados de eso antes de llegar a la presidencia de la República. En esa época fueron cuando vinieron las principales reformas constitucionales, tanto al artículo 25 como 26 de la Constitución, donde se establece la necesidad de hacer una planeación para el desarrollo del país, una planeación que permita la participación democrática, que permita llevar a cabo todas las actividades en forma ordenada, y se creó un sistema o un marco legal con una ley reglamentaria de esos artículos 25 y 26, que es la Ley de Planeación, el Sistema Nacional de Planeación Democrática, que es todo el esfuerzo que se hace por las autoridades para producir un Plan Nacional de Desarrollo que tenga que atender a todos los sectores económicos, y derivado de ese Plan Nacional de Desarrollo, hacer programas de tipo sectorial por actividad
programas institucionales, programas regionales y programas específicos o especiales. Este es el marco legal al que debe sujetarse el gobierno para hacer un Plan Nacional de Desarrollo, para hacer eficiente la actividad administrativa del Estado y, por supuesto, la aplicación de los recursos. ¿Qué es lo que tenemos a partir de ahora? ¿Cuál fue el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024? Es decir, el Plan Nacional de este sexenio. A diferencia de los planes anteriores, en este Plan Nacional de Desarrollo prácticamente no se establecen objetivos precisos, no se establecen estrategias, líneas de acción, como cualquier plan de trabajo, principalmente si me dirijo mayoritariamente a ingenieros, donde se establecen todos los detalles, las líneas, la forma de actuar, los tiempos. No, eso era lo de antes. En este sexenio de la 4T, el Plan Nacional de Desarrollo no es más que un documento ideológico, discursivo, bajo el amparo de que el bienestar del pueblo es lo que debe regir toda acción, con un enfoque social, diríamos, pero principalmente meramente conceptual, sin aterrizar las ideas. Propiamente no era un plan. En materia de economía, se reduce a hablar de un crecimiento económico en las políticas, porque las políticas neoliberales, no deja de tener la crítica anterior, han establecido una diferenciación entre el desarrollo de los diferentes sectores y también atendiendo a las diferentes regiones del país. Es decir, la crítica a los gobiernos anteriores y para achacarles a ellos que el norte del país tiene más desarrollo que el sur y el sureste, como si ese fuera el único factor. Sabemos que esa diferencia de desarrollo obedece a muchísimos factores. Factores geográficos, factores idiosincráticos, muchos diferentes factores políticos, y no viene de las llamadas políticas neoliberales. Esa diferencia de desarrollo entre el norte y el sur en nuestro país, que no somos monopolio de eso, porque casualmente en muchos países tienen esa misma diferencia y casualmente entre el norte y el sur, no obedece a las políticas neoliberales. Entonces, el concepto es nada más la crítica a lo anterior para exaltar el discurso nuevo, el discurso de la sociedad nueva que pretendían desarrollar. Desde el punto de vista de la aplicación de recursos económicos, le atribuyen en ese plan que son los megaproyectos gubernamentales los que van a ser los factores detonadores del desarrollo económico. Cuando vemos esto que fue en 2019, entonces entendemos esos proyectos de una refinería que no refina a la fecha, de un tren para turistas que todavía no tiene el impacto ni nada, el tipo de megaproyectos bajo el argumento propio de los economistas que en favor de la economía planificada por el Estado, que esperan que la inyección de recursos gubernamentales en megaproyectos van a ser detonadores del desarrollo económico regional. No creo que ello vaya a pasar, porque eso es temporal. Es decir, mientras esté el proceso de construcción de la refinería, mientras esté el proceso de construcción del ferrocarril y el interoceánico también, que no fue más que revivir un proyecto porfirista que se había quedado echado a perder, ese desarrollo es temporal, porque sí hay una derrama económica y un empleo, pero en cuanto acaba de construirse, si no resulta autosuficiente, lo único que va a pasar es que se crea otra carga que va a requerir el subsidio del gobierno federal, subsidio que obviamente se paga con los impuestos. Acuérdense que los gobiernos no tienen dinero de ellos. Todo el dinero de los gobiernos son nuestros impuestos.
porque lo que piden prestado hay que pagarlo con nuestros impuestos. Entonces, no están produciendo riqueza y están haciendo digamos, un desarrollo regional de carácter artificial, porque se va a perder el impacto. Independientemente de que el proyecto sea bueno o malo, que hasta ahorita pues parece que no es muy bueno a los que me he referido. El del aeropuerto acá, el famoso aeropuerto cercano a la Ciudad de México, el AIFA, ese no podríamos considerarlo un megaproyecto detonador de desarrollo económico. Para empezar, la zona metropolitana de la Ciudad de México no requiere de elementos detonadores, ya bastante dinámica propia tiene. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo, concluyendo, no fue más que un elemento, un documento político, no económico, no sistemático, discursivo, conceptual. El Plan Nacional de Desarrollo, como está concebido en el Sistema Nacional de Planeación Económica, debían desarrollarse programas sectoriales. Y no fue así. Ahora hicieron programas sectoriales muy globales. Y en el caso del programa sectorial de minería, que se publicó para 2020-2024, perdón, de economía, se toca lo que es minería. ¿En qué? En muy poco. Simplemente atribuyendo que la minería no ha operado de manera tal que permita el beneficio de las comunidades, etcétera. Es decir, no habla de qué vamos a hacer para que la minería sea más importante o se desarrolle. No. Vamos a criticar lo que ha pasado con la minería en la percepción de ellos. Y en cuanto a la actividad, solo habla de fomentar la exploración, pero siempre metido dentro del discurso de derechos humanos, las comunidades indígenas, etcétera. Siempre pagando el precio de la ideología. Vuelvo a lo mismo, no es un documento técnico, es un documento político, nada más. Cosa que por lo demás, para los ideólogos de izquierda, algunos critican que este gobierno que presume de izquierda, resultó que no es tan de izquierda porque ni siquiera planificó la economía como debe haber sido, que eso es lo propio de los gobiernos de izquierda, pero en fin. Entonces, esa es la situación del programa sectorial y hablar de la creación de capacidades de las comunidades mineras es un discurso que casi podría uno encontrar en muchos documentos de carácter internacional, de esos que elaboran los que llamamos burócratas internacionales, que andan de convención en convención, de congreso en congreso, en la ONU, en la OSD y todo, para justificar su trabajo, siempre inventando conceptos a desarrollar de derechos humanos, de esto y lo otro. Yo todavía no me queda muy claro como abogado, y esos derechos humanos, ¿qué pasa con lo que antes considerábamos los derechos que estaban con la garantía constitucional? El derecho a la libertad, el derecho a la vida. Estamos hablando, dándole otro nombre a lo que siempre ha existido y dándole otro enfoque. Vuelvo a mencionar, no hubo, como en gobiernos anteriores, un programa de minería. Simplemente no. ¿Cuál ha sido nuestra realidad del sexenio? La más grave de todas. La instrucción presidencial de que no se otorgue ni una sola concesión minera. Entonces, ¿qué tenemos? De por sí, cuando inicia el sexenio, ya la Dirección General de Minas traía un rezago tremendo en el trámite de solicitudes. Entonces tenemos solicitudes anteriores que se quedaron. Y todas las que hayan presentado en este sexenio, ahí están. ¿Por qué? Por la instrucción presidencial. Sí sabemos que hubo solicitantes, empresas, que recurrieron a juicios de amparo para obligar a la autoridad a contestarle y para que les otorgara la concesión, mientras no encontrara otra forma de negárselas.
pero esos son los casos de excepción. Tenemos en la autoridad minera y en la autoridad ambiental durante todo este sexenio una práctica de interpretación restrictiva de las leyes. Es decir, no en beneficio de la actividad minera, no en la supervivencia de una mina, no para el desarrollo de una comunidad, no. Si yo puedo aplicar la ley en una forma que afecte a la actividad del concesionario, la aplico ahí. En lugar de aplicarla, todas las leyes admiten interpretaciones y dependerá mucho del criterio de la autoridad. E inclusive aplicar indebidamente, ¿qué ha pasado? Que se han multiplicado de veras en forma exponencial, así dicen los ingenieros, ¿no? Sí. Bueno, de veras en forma exponencial la cantidad de recursos legales contra resoluciones de la Dirección General de Minas, de juicios administrativos de nulidad, de amparos. Nunca la autoridad minera, nunca la Secretaría de Economía había tenido tantos pleitos, legalmente hablando, en materia minera. Nunca. Y en materia ambiental, ahí hay un poco menos pleitos porque es más difícil ganarle a la autoridad ambiental. Normalmente el amparo no se concede en suspensiones, etcétera, etcétera. Y la autoridad ambiental tiene más de dónde agarrarse para negar, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que esa ha sido la situación. Como ustedes saben, cada vez que a una dependencia gubernamental, a un trámite, a una disposición reglamentaria, le ponemos más requisitos, ¿qué se genera? Corrupción. Corrupción en la autoridad minera, corrupción en las autoridades ambientales y en otras. ¿Por qué? Porque si no hubiera tantos trámites y tantos problemas de interpretación, no tendrían pretexto para pedir dádivas los empleados y funcionarios. El otro tema que ha faltado es, o que se ha presentado, es en la autoridad minera se perdieron muchos funcionarios y empleados capaces, conocedores. Cerraron las subdirecciones de minería, las 8 que habían en la República, donde estaban los que realmente conocían la ley minera, los ingenieros que sabían revisar unos trabajos periciales, los que daban el visto bueno para mandar a pedir titulación a México. A esos los corrieron o los pusieron a hacer otra cosa en lo que quedó de las delegaciones federales, que ya no se llamaron así. Entonces, ha entrado gente que no está familiarizada y falta mucha gente que se encargaba de esos trámites. Entonces, el cierre de las subdirecciones de minería, la fantasía y la faramaya que hicieron de que iban a pasar a la autoridad minera Chihuahua, que nada más fue el subsecretario a rentar una oficina, a tomarse una foto y ahí se quedó el asunto. La autoridad minera sigue en la Ciudad de México, que ese es otro factor del sexenio que se acaba. Al principio se había dicho que no sé cuántas secretarías iban a ir a diferentes ciudades del interior de la República. No se fue ninguna, que simplemente no se pueden prometer cosas que no se ajustan a la realidad. Entonces tenemos ese problema de incompetencia, de corrupción. La consecuencia es obvia, el rezago en los trámites es tremendo. El rezago en los trámites ante la autoridad minera, juntamos interpretación restrictiva, incompetencia, corrupción. ¿Quién saca un trámite así? Casi de 10 trámites sale uno y los otros ahí andan dando vueltas, no avanzan, no los encuentran, etcétera. Esa es la vida. Y la cereza del pastel, la reforma legal a la ley minera de mayo de 2023. Simplemente, señores, si esa reforma subsiste, dudo mucho que tengamos otro congreso en 2 años de esto. Al acabar con el principio del terreno libre y la exploración para pedir solicitudes de concesión minera, están sentenciando a la industria minera a la muerte. Porque depender nada más de la exploración que haga el Servicio Geológico Mexicano, creo que no necesito explicarles a muchos de ustedes qué es lo que va a pasar.
¿Es válido que el gobierno federal utilice recursos que se necesitan para salud, educación y todo en actividades de riesgo como es la exploración minera? Que arriesguen los particulares, es su dinero. Y si pierden, lo siento. Y si ganan, que ganen dinero, para eso están. Pero meter dinero público a una actividad de riesgo no solo es ineficiente, es irresponsable, es inmoral. Porque el gobierno no tiene por qué estar asumiendo actividades de alto riesgo como es la industria minera. Y si nada más se fueran a ir por 1 o 2 proyectos ultraseguros, pues la minería no va a crecer. Si además eso le agregamos que siguiendo el concepto de esa reforma, las autoridades ambientales empezaron a negar y hubo necesidad de discutir, de amparos, etcétera, a dar permisos ambientales a las operaciones mineras existentes o a concesiones ya anteriores. Otro tema de la reforma de mayo fue matar todas las solicitudes que había en trámite en una forma absolutamente inconstitucional. Simplemente ya no hay. Establecer reglas como informar de cualquier incidente ambiental o de seguridad que se dé en la mina o en la planta. ¿Qué es un incidente ambiental? Que se me vació un tambo de aceite gastado, es un incidente ambiental. ¿Y qué pasa si no aviso 2 veces? Me cancelan la concesión. Entonces imaginen, ¿qué es un incidente en materia, un accidente no definido en materia de seguridad? Que se rompa una uña a un trabajador, que se fracture un dedo, y si no doy el aviso 2 veces, me cancelan la concesión. ¿Se imaginan una operación minera con 1,500 trabajadores, lo que genera, proveedores, impuestos, todo, que vamos a cerrarla porque no se dieron 2 avisos? Es absurdo. Entonces, por eso decimos, si esa reforma logra subsistir a la acción de inconstitucionalidad que está en la Suprema Corte de Justicia, que hasta ahorita todavía existe, si logra subsistir o no la repiten la dosis con el nuevo gobierno, la minería no tiene para dónde crecer, así de simple. Esa es la realidad que tenemos del sexenio, eso es lo que podemos decir como la primera parte de esta conversación con ustedes. Ya que vimos dónde estamos, los antecedentes que no son muy, digamos, positivos y que todos vamos a ir, yo creo, a poner una pastelería o algo así. Vamos, como cada 6 años como sociedad, decían que desde la época de los aztecas así pasaba, pues un grado de esperanza de ver qué podemos hacer, qué podemos decir, qué podemos ser escuchados. Entonces, nuestra propuesta es, vamos a intentar una propuesta de política pública, no como hace 6 años que era, digamos, bastante más, pedíamos más cosas como la Carta Santa Claus, sino un poco más moderada. Vamos a intentar por lo menos tratar de enderezar la situación para sobrevivir como industria, como gremio y tratar de avanzar. ¿Cuál es nuestra propuesta de políticas? O sea, ¿qué es lo que queremos o qué debemos buscar con nuestra propuesta de política? O sea, primero vamos a decir qué estamos buscando. Queremos lograr un crecimiento en el sector y yo creo que en este momento es un sostenimiento del sector, estimular las inversiones necesarias a nivel nacional, porque hay un tema que se nos olvida como sector, que se le olvida a la entidad pública. La inversión nacional también puede salirse del país. El país compite con otras jurisdicciones para inversión. Así como las empresas compiten para atraer clientes, los estados compiten para atraer inversiones. Nuestra inversión nacional también puede irse del país. Entonces hay que establecer las condiciones para conservar la inversión nacional y tratar de atraer inversión extranjera, que tampoco es mala, porque las empresas, aun cuando sea capital extranjero, van a ser empresas mexicanas, tributando en México y contratando en México. ¿Cuál sería el objetivo de esta atracción de capitales? Más y mejores empleos. Generamos empleos y empleos generalmente bien remunerados.
una mayor captación de impuestos. Tenemos que hacer que nuestra administración pública entienda que entre más operaciones mineras existan, sean proyectos en exploración, operaciones en explotación, van a haber mayores impuestos. Entre más actividad haya, el nivel de recaudación va a subir. Si ponemos políticas restrictivas, van a cerrar empresas, van a cerrar operaciones y la capacidad de recaudación va a bajar. Al haber menos recaudación, hay menos gasto público, menos dinero para invertir en los temas esenciales. Mayor derrame económico, especialmente en zonas de poca alternancia de inversión productiva. Hace como 5 años, en un evento similar, había gente de las ONGs antimineras y decían que por qué íbamos a determinados lugares, o por qué teníamos derechos de preferencia, o por qué teníamos utilidades públicas. Y me acuerdo que a uno de ellos les dije, porque resulta que nuestro Señor puso el yacimiento precisamente ahí, donde no llega nadie. Y tenemos que llegar ahí, porque ninguna empresa minera quisiera que estuviera ahí. Obviamente, si el yacimiento estuviera junto a un parque industrial, estaríamos encantados y no iríamos. Eso es lo que mucha gente no entiende y eso es lo que tenemos que transmitir. Esa es la inversión que vamos a desarrollar. Y por último, mantener un alto grado de autosuficiencia en la producción de minerales. En el discurso político, normalmente escuchamos, aplaudimos y se dice en muchos foros que la autosuficiencia alimentaria es esencial para el desarrollo y supervivencia de un país. Es decir, que el país produzca sus propios alimentos para que la población se mantenga en desarrollo. Pero, ¿qué pasa con la autosuficiencia de minerales? ¿Queremos industria? ¿Queremos acero? ¿Queremos hierro? ¿Queremos plata? ¿Queremos plomo? Necesitamos autosuficiencia en recursos minerales también. Y esa autosuficiencia solamente se va a lograr con la actividad minera nacional. Entonces, este sería nuestro objetivo de decir, estas políticas tienen como objetivo esto, centrarnos nada más a ello, no hablar de más temas, sino empleo, impuestos, autosuficiencia. ¿Me pasa la siguiente? ¿Cuáles serían las estrategias o hacia dónde vamos? Creo que hemos platicado en muchos congresos, creo que se ha dicho en muchos lados y creo que tenemos que irlo repitiendo. Una minería sostenible o sustentable bajo los 3 pilares: social, ambiental y económico. El económico no está peleado con lo social ni con lo ambiental, y creo que todos sabemos que la minería responsable, la minería que la mayoría conocemos, es sostenible bajo los 3 pilares: desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo ambiental. Vamos a hacer una minería sostenible, una minería incluyente de comunidades, incluyente de grupos, como lo hemos estado trabajando, y una minería con un marco jurídico adecuado. El Estado de Derecho, que en este momento está siendo vulnerado, es un instrumento, es un incentivo para inversión. Necesitamos un marco jurídico adecuado para atraer inversión y para la aplicación de la ley, porque se nos olvida a veces también, la aplicación de la ley o el marco jurídico claro también es en beneficio de la propia autoridad o de los propios grupos. Todo aquello que no es sujeto a interpretación es claro para todos, para empresas, para comunidades, para el Estado. Entonces, nuestras estrategias o nuestra propuesta va en esos 3 sentidos: minería sostenible, incluyente y con un marco jurídico adecuado que se adapte a la realidad de la industria. Para lograr esto, nuestra propuesta va en 2 vertientes. Uno, acciones regulatorias, y otro, acciones en materia de administración pública. No están peleadas, se unen al final, pero se tienen que distinguir porque los actores son diferentes. En materia de acciones regulatorias, creemos que es necesario expedir una nueva ley minera. Nuestra ley minera de 1992, reformada en 96, 2005, 2006, 2014 y la muerte en 2023, creemos que ya no es suficiente. Necesitamos una nueva ley minera que, primero, rectifique o corrija, porque hay que corregir,
toda la reforma de mayo de 2023. La reforma de mayo de 2023 no atiende a la realidad de la industria. Como decía el licenciado Kunz, la exploración es el motor de la industria. Quitar la exploración y dejarse en las manos del Estado es matar a la industria. Es como decir, ya no va a haber investigación en las farmacéuticas, ya. Que el Estado diga bajo qué enfermedades vamos a investigar. Se acabó la medicina, se acabaron los medicamentos. La exploración es a la minería como a la investigación a las farmacéuticas. Tenemos que corregir ese camino. Y no es, no es en contra ni del Estado, ni de comunidades, ni de grupos. La exploración es riesgo, que la hagan los particulares, que el Estado la regule. Y por otro lado, como sector, tenemos que tener conciencia que tenemos que reconocer las preocupaciones de la sociedad civil. Tenemos que estar conscientes que necesitamos evaluaciones de impacto social, necesitamos conocer comunidades, necesitamos reconocer a temas indígenas. Son temas que ahí están. Tenemos que modernizar nuestra ley, atender a nuestras realidades, pero bajo las dos realidades, la realidad de la industria y la realidad social. Por eso creemos que es necesaria una nueva ley, pero una nueva ley que fomente la actividad minera reconociendo las realidades sociales. El tema de consulta indígena. No estamos ajenos a ellos, no podemos evitarlo, no podemos cerrar los ojos, no podemos decir nosotros no. Pero necesitamos una ley general de consulta indígena, una ley que regule la consulta indígena para todos los proyectos productivos, que nos diga quién, cuándo, dónde, cómo, que tiene que hacerse el Estado. ¿Y cuántos proyectos no han sufrido porque su Comisión de Impacto Ambiental dice, haz la consulta indígena? ¿Cómo? Voy a economía. Oye, economía, tengo que hacer la consulta indígena. Ah, no, a mí no toca, porque es indígena. Vamos a la Autoridad Indígena Federal, a INI. Oye, no, pues a mí tampoco, porque pues, creo que es estatal. Vamos a indígenas del Estado. No, pues yo no, porque la actividad es federal. Entonces vamos a Semarnat, no, pues a mí no me toca, porque es minero, le toca economía. Y nos pasamos 2 o 3 años buscando la consulta indígena. Necesitamos una ley general de consulta indígena que regule a todos los proyectos productivos. Y cuando digo a todos los proyectos productivos es a la cementera, a la química, al Tren Maya, a la minera, a la planta de refrescos, a todos, porque la aplicación es igual para todos. El Congreso tiene que emitir una ley general. Y el otro punto como materia regulatoria, y creo que aquí va en línea con el propio discurso gubernamental, tenemos que restablecer el fondo minero. El gran tema que se dice en todos los discursos es a las comunidades mineras no les llega la riqueza de la actividad minera. Tenemos comunidades pobres y empresas ricas. ¿Y el fondo minero dónde quedó? ¿Dónde está nuestro fondo minero? 2014 se genera el fondo minero y dice la exposición de motivos de manera expresa. El fondo minero se genera para que las comunidades donde se lleven a cabo actividades extractivas se beneficien de la propia actividad extractiva. El fondo minero desapareció. ¿Dónde está el fondo minero? Tenemos que restablecer el fondo minero. En cuanto a temas de la administración pública, primero creo que cada sexenio decimos lo mismo. O sea, ahí sí no importa el color, pero creo que llevamos como, no sé, 3 o 4 sexenios, lo logramos y lo vamos para atrás. Modernizar a la autoridad minera, volver a darle el rango de subsecretaría a nuestra autoridad minera. Hay quienes dicen, es irrelevante, bueno, que sea el coordinador, pero que le reporte directo al secretario. Si no es subsecretario, no lo van a invitar a las comidas de los subsecretarios. Entonces no se va a hablar con los subsecretarios. Así le reporte al secretario. La importancia de nuestra autoridad es la importancia del sector. Tenemos que volver a insistir en elevar a la autoridad minera a nivel subsecretaría. Mejorar sustancialmente el presupuesto de autoridades mineras. Es muy triste. O sea, yo sé que al día de hoy la dirección de minas es como deporte extremo tratar de hacer trámites. Pero también a veces tiene una cantidad de recursos que uno dice, uy,
creo que de 3 sillas que tienen, las 3 son diferentes. Hace un calor y abren las ventanas, no entra aire. Tenemos que aumentar el presupuesto de nuestras autoridades mineras en recursos humanos y tecnológicos. A veces les mandan niños con buenas intenciones para hacer trabajo social y la verdad no conocen ni la O por lo redondo. Quiten minería, derecho. Necesitamos que se dote de recursos humanos, de recursos tecnológicos. Esto trae consigo otra propuesta que además tampoco está peleada con las líneas de gobierno: modernización de los trámites mineros. ¿Cómo es posible que se haya creado una oficialía para trámites mineros electrónica, la OPED, que hay una publicación en Diario Oficial, que al día de hoy nunca se ha revocado, sigue viva, para hacer trámites mineros en una filial electrónica que no sirve? Cuando vino la pandemia, en vez de utilizar la oficialía electrónica, lo que hacíamos era mandar los trámites por correos, trámites de gm@gov.mx. Oye, y la OPED, donde uno firmaba, donde hay publicaciones, donde hay reglas, tenemos que modernizar también a la autoridad minera. Y otro tema que tampoco está peleado con el discurso de la sociedad civil es transparentar a la autoridad minera. Hay un registro público de minería que de público a veces, ¿puedo subir a checar el registro? No puedo subir a checarlo, pero es público. ¿Puedo pedir información de esta concesión? No, es que ahorita no está el encargado, pero es público. Tenemos que transparentar la información, porque otra vez, si tenemos mayor transparencia, hay menor corrupción y hay trámites más ágiles. Y fíjense un tema que es curioso, además, licenciado, no sé por qué lo decimos. Si hay más transparencia, más trámites electrónicos, los abogados tenemos menos trabajo. Si hay más resoluciones conforme a derecho, pues tenemos menos chamba, hay menos recursos, menos juicios, menos amparos. Hasta la propia autoridad debería atender a esto. Entonces, estas son básicamente nuestras propuestas en materia de administración pública, que si la vez se resumen en dotar de recursos y poder, por decir una forma, la autoridad minera, modernizar trámites y el tema de transparencia. ¿Pasa a la siguiente? Sin embargo, hay un tema que antes de concluir quisiera mencionarlo. Hablamos de una propuesta dentro del tema regulatorio, una propuesta en el tema de administración pública. En el tema regulatorio estamos hablando de la modificación de la ley y de crear leyes de consulta indígena. En el tema de administración pública, en el tema de trámites. En los últimos, yo creo que en los últimos 2 años, hemos visto modificaciones a la ley, propuestas de reforma, lo que nos pasó en mayo del 23 de temas ambientales y sociales en la ley minera. Nuestra política pública debe estar enfocada, debe entender las realidades y debe atender al sistema jurídico mexicano. ¿Me pones el siguiente? Este cuadro, que además tiene 10 años, que creo que lo sigo proyectando, ya nada más le cambié el nombre de las leyes, nos dice cuál es el sistema jurídico. Aquí está. A ver si funciona. Esto, que no se ve, creo, muy bien. Bueno, en la parte del medio, básicamente decimos lo que era nuestra actividad de exploración, prospección, exploración, factibilidad, desarrollo de mina, fundición, hasta comercialización. Este es el diagrama de las etapas del negocio minero. Tenemos una ley minera que regula la concesión minera, que no tiene por qué regular otra materia, únicamente la concesión minera, que es el acto jurídico que me da derecho a aprovechar los recursos propiedad del Estado. Lo demás está regulado por leyes específicas, por leyes que tiene cada una un objetivo y un bien jurídico a proteger. La ley ambiental tiene un bien jurídico a proteger que se debe aplicar a toda actividad productiva, no nada más a la minera, a todas. Y si esa ley se aplica a todas, el bien jurídico te protege de manera igual. Por eso es que es una legislación transversal. Lo que les decía, el tema indígena debe ser igual para todos, para todos.
En materia del trabajo, la Ley Federal del Trabajo, la protección de los derechos de los trabajadores debe ser igual para todos, para el minero, para el químico, para el campesino, para los de las maquiladoras, para todos. Y tenemos una Ley Federal del Trabajo, tenemos una Ley General de Equilibrio Ecológico, tenemos una Ley General de Residuos, tenemos leyes tributarias, existe todo un marco normativo aplicable, es un sistema normativo. Que no lo conozcan los señores diputados, pues bueno, eso no es nuestro problema, deberían de conocerlos. No tiene por qué haber regulaciones de otras leyes en leyes especiales, porque además se nos presenta otro problema. ¿Quién la aplica? Si yo meto regulación minera, ambiental en la minera, que Semarnat va a aplicar la ley minera cuando no tiene facultades conforme a su instrucción orgánica, o la Dirección de Minas va a aplicar disposiciones en materia ambiental cuando no tiene facultades conforme a su ley orgánica, atendamos al sistema normativo. Cualquier política pública, cualquier modificación tiene que atender a esto. O sea, les digo que tenemos 10 años politeando este cuadro y yo creo que nos vamos a cansar, pero tenemos que entender el sistema jurídico. En conclusión, y a reserva de que nos pregunten o no estén de acuerdo con nosotros, cualquier política pública que acabamos de plantear debe ser acciones concretas. No debemos caer en una lista de buenas intenciones. Vamos a buscar el crecimiento del sector para que sea motor de desarrollo. Sí, ¿cómo? Acciones concretas. Necesitamos acciones concretas que se puedan medir. Así sean 3, así sean 2, pero acciones concretas. Se debe atender a la realidad de la industria y a la realidad del país. ¿Qué es lo que les decía? La exploración es el motor de desarrollo de la actividad minera. La exploración debe estar en los particulares, que arriesguen el dinero a los particulares. Que el Estado regule. El Estado, su función es regular. Que regule como quiera, pero que deje a los particulares actuar. Y requiere de acciones coordinadas entre las distintas dependencias y los actores del sector. Tiene que haber diálogo. Tenemos que entender las realidades de todos, para poder entender esas realidades y alcanzar el objetivo que es el desarrollo que hemos planteado. Gracias.